Una de las principales razones por las que quise que empezáramos a grabar este tipo de contenido fue porque últimamente es muchísima la cantidad de personas muy cercanas a mí que se han acercado porque tienen algún problema de salud mental y en específico temas de ansiedad. Eh, Todas estas personas que son muy cercanas a mí saben que en algún momento yo viví una etapa fuerte, viví un cuadro intenso de ansiedad y saben que bueno, de alguna manera tuve los medios para superarlo, para aprender de eso y mitigarlo. Pero lo primero que yo pensaba cuando estaba en esta situación tan fuerte era que había muchísima gente allá afuera que no tenía las posibilidades, sobre todo posibilidades económicas, para asistir a una terapia, para incluso en casos extremos que tienes que asistir con un psiquiatra y pagar medicamento. Lo primero que me preguntaba yo era, pues, ¿cómo lo hacen todas esas personas que no tienen los recursos para acceder a una terapia? Entonces, eso a mí me daba vuelta en la cabeza muchas veces. Y ahora que después que inició todo este tema de la pandemia, se incrementó muchísimo la cantidad de personas cercanas a mí que me mencionaban que empezaban a tener estos problemas. Entonces, de alguna manera yo sentí que teníamos que empezar a hacer algo. Sentí que de alguna manera podía yo contribuir. Entonces, pues bueno, fue por eso que decidí contactar a Carlos para iniciar este proyecto. Y uno de las peores cosas que te pueden suceder cuando tienes un cuadro de ansiedad es tener o vivir un ataque de pánico. En algún momento yo llegué a vivir varios ataques de pánico seguidos en un periodo de tiempo muy corto. Y de verdad que es un miedo muy intenso el que puedes sentir. Créanos que entendemos lo que es vivir alguna vez un ataque de pánico. Sabemos el miedo que se puede tener. Y es por eso que el día de hoy queremos ahondar en este tema y empezar a explicar y a dar herramientas de cómo se puede lidiar con un ataque de pánico. Gracias, Diego. Carlos Saranés, psicólogo y psicoterapeuta, experto en salud mental. Un gusto estar en este segundo podcast con mi socio Diego y contentos nuevamente de poder compartir nuestra experiencia personal y profesional para todos los escuchas que en algún momento o actualmente hayan padecido un ataque de pánico. Y puedo decirlo, Diego, desde mi experiencia propia, que he padecido ansiedad, no solo como testigo y acompañante terapéutico de muchos de mis pacientes, sino que en lo personal el ataque de pánico se vive como una experiencia que no se la deseas ni a tu peor enemigo. Entonces, y eso que estoy en el medio, que tengo los recursos, que conozco las herramientas personales para afrontarlo, y aún así es difícil. Pero bueno, estamos aquí para hacer cultura, para crear cápsulas con herramientas, tips de tanto para el mundo físico como el mundo psicológico, pensando en todas aquellas personas que muchas veces no pueden pagar una terapia, o peor aún, que no conocen de esta condición y que no saben que existe y que creen que están enfermos de algo, ¿no? Sí, uno de los principales problemas que yo detecté al principio que llegué a tener algún ataque de pánico era que simplemente yo no sabía lo que era un ataque de pánico. O sea, no tenía idea. Creo que jamás en mi vida había escuchado el concepto. Sí. Entonces, cuando yo empecé a tener ciertos síntomas, taquicardia, sentir que no puedes respirar, la visión un poquito borrosa, sí, pues me asusté bastante porque yo no sabía yo que existía tal cosa como ansiedad o un ataque de pánico. Entonces, creo que es bien importante que nos ayudes a explicar primero qué es un ataque de pánico o cómo lo podemos identificar. Sí, mira, un ataque de pánico es la versión cumbre de un trastorno de ansiedad. La ansiedad, como la hemos repasado ya en otros videos, es la aparición de síntomas multisistémicos que abarcan la totalidad de nuestro cuerpo, porque puede ser desde la dificultad para respirar, mareos, desvanecimientos, temblores, miedo a morir, miedo a perder el control, ideas obsesivas. Pero cuando todo esto se conjuga de una forma tan extrema, llega una explosión de neurotransmisores en nuestro cerebro, particularmente noradrenalina, serotonina y GABA. Entre estos tres neurotransmisores generan una explosión como de descarga, haciendo que nuestro organismo
reaccione de una manera explosiva, mostrando estos síntomas, pero a un grado supremo, ¿no? Entonces la persona, cuando empieza a sentir la hiperventilación, la agitación, siente que se sofoca, el corazón es uno de los síntomas o de los órganos más fuertes que se expresan acá, y empieza una taquicardia tan terrible que crees que vas a morir. Por si fuera poco, si tú traes otros componentes psicológicos que anden mal en la mente, llegan y se suman, haciendo que el episodio sea terrorífico. A veces puedes pensar que estás a punto de morir, no sabes qué te ocurre, no sabes si estás enfermo, y lo peor de todo es que ante este desconocimiento no tienes las herramientas para poder afrontarlo. Pero con suerte hoy vamos a llegar a ese punto para que la gente que nos escuche y que padezca esto pueda tener acceso a mejores herramientas. ¿Y en qué causas has logrado encontrar que es más común que aparezcan? ¿En qué situaciones? Sí. O si nos pudieras dar algún ejemplo para que la gente pueda... Sí, antes que nada quisiera compartir que hay que descartar problemas médicos o enfermedades médicas que puedan hacer de las suyas produciendo ataques de pánico. Tenemos, por ejemplo, problemas endocrinológicos, cardiovasculares, respiratorios, como el asma, neumonías, alguna alteración metabólica, algún problema neurológico o alguna intoxicación, consumo de sustancias o alguna infección. Si la persona ha descartado alguna condición médica de este tipo y existen ataques de pánico, entonces podemos ir delimitando que el cuadro tiene causas por estrés, fatiga crónica, ¿sí?, por cansancio, mala alimentación, mal sueño, o bien causas psicológicas como ideaciones obsesivas, temores, algún trauma, alguna experiencia cercana a la muerte, alguna infancia dañina que aún no se haya procesado. Esto como general, ¿verdad? Como grandes causas. Pero insisto, primero tenemos que descartar condiciones médicas de alguna enfermedad. Okay. Sí. Que generalmente cuando ya, si alguien, creo yo que si llega ya al punto en el que está buscando en internet información, sí, que pues es donde estamos compartiendo, probablemente es que ya quizás fue al médico y le dieron a descartar estas cosas, ¿no? Es bien común que consulten al médico y no encuentren nada. ¿Y ¿sí? por qué al principio muchas personas que padecen ansiedad se rehúsan a aceptar que es ansiedad? Sí. Y buscan siempre alguna causa física o quieren sentir que es alguna enfermedad? ¿Por qué se rehúsan al principio? Porque es difícil aceptar que eso te va a acompañar durante toda tu vida. No me gusta decir eso, pero si la ansiedad llegó y los ataques de pánico llegaron, probablemente sean un acompañante en tu vida. Uh-huh. La gran diferencia es que si tú aceptas estos acompañantes, si los entiendes, si sabes qué te están pidiendo, qué mensaje traen, entonces cambia la circunstancia, cambia la manera en que lo vas a afrontar. Pero una persona que de pronto empieza a padecer ansiedad y ataques de pánico y un día anterior no ocurrían, la persona va a decir, oye, yo antes estaba bien, sí, a mí no me pasaba esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ese estado psicológico de negación te está restringiendo los pasos que debes de seguir para hacerte cargo. Por eso es difícil aceptarlo. Alguna vez una frase que me ayudó mucho a mí a entender esto, decía que generalmente uno piensa que quisiera volver a como estaba antes de que empezara a tener, por ejemplo, algún ataque de pánico. Entonces, muchas veces pensamos y decimos, es que quiero volver a estar como estaba antes. Sí. El problema es que no nos damos cuenta que el estilo de vida que llevábamos antes, sí, o cómo vivíamos, fue lo que nos llevó a este punto. Entonces, es ilógico querer estar como estabas antes, porque como estabas antes fue lo que te trajo aquí. Entonces, sí, realmente no te queda otra más que empezar a avanzar. Hay una conformidad porque dices, quiero regresar a como estaba antes, pero andaba tan mal que no me daba cuenta. Pero ya cuando llegó el ataque de ansiedad extremo y el ataque de pánico, ya el sufrimiento llega a un punto en donde te está advirtiendo tu botoncito del tablero de check engine que siempre menciono, que tienes que hacer algo. Y poniéndonos un poquito humanistas, quien padece ansiedad y ataques de pánico está obligado a replantearse muchas veces su existencia para ordenar su salud física y su salud mental. Entonces puede ser una puerta hacia el crecimiento también, que es algo difícil de aceptar porque mi vida era muy buena antes. Pero ese estado que te impide saltar a la aceptación es lo que no te deja tomar los caminos hacia el tratamiento. Pero hoy a todas las personas que nos escuchan, quiero mencionar que esta condición que
engloba muchos síntomas, casi 12, 13 síntomas, es tratable, ¿sí? Que hay una solución. Y bueno, traemos un poquito más adelante para que no se nos vayan una serie de tips para todas las personas que sufren ataques de pánico, que encuentren medidas urgentes, tanto preventivas como medidas intra-ataque. Es decir, me está dando el ataque, si hay cosas que puedes hacer en el durante para que no se vuelvan más intensos. Sí, porque yo creo que al principio antes de que la gente empiece a ahondar, Sí. por ejemplo, en una terapia, como, o sea, buscar el origen y todas esas cosas. Sí. Creo que al principio buscan poder mitigar sobre todo los síntomas físicos, ¿no? Que son los que provocan más miedo. Entonces, sí. Por eso es que más adelante vamos a compartir algunas estrategias. Sí, hay un gran factor psicológico, vamos a llegar a esto. Me he dado cuenta con pacientes que tienen ataques de pánico persistentes, que incluso aprenden conductas evitativas y de cautela. Hoy yo ya no salgo a tal lugar, no socializo. Y tal vez esa restricción impide que haya ciertas situaciones activadoras, porque si yo traigo un esquema de sufrimiento social donde fui vulnerabilizado y al estar frente a ciertas personas, esos estímulos producen una reacción bioquímica haciéndome pensar que yo estoy en peligro. Y esa malinterpretación de una amenaza que no está ahí, pero que es imaginaria, es un trigger. Y eso puede producir un ataque de pánico. Entonces la persona se aísla y dice, pues resulta que las personas son productoras de ataques de pánico. Y me conformo con un aislamiento, siendo que te estás perdiendo la vida y no estás solucionando el problema de raíz. Por lo tanto, las causas psicológicas tienen mucho que ver, mucho que ver. Muchos me preguntan, ya cuando vimos también los tratamientos, oye, ¿qué medicina me tomo? Llegan a consulta, yo soy psicoterapeuta, no médico, pero mucha gente quiere rápidamente una pastilla, como si pudieran resolver esto como un antigripal. A todas esas personas les hago saber que esto no es cuestión de erradicar como si fuera un resfriado. Tienes que cambiar tu estilo de vida de pe no hay una pastilla mágica. No hay pastilla. Esto de veras que es un poquito increíble porque es una cuestión de insensibilidad o de cultura. Y la ansiedad, Diego, lo hemos dicho en otros videos, no es una cosa como que se te haya contagiado, no es una enfermedad. Son mecanismos reflejos del cuerpo, pero cuando estás pensando que hay una amenaza, siendo que no está ahí. Sí, digo, también por ahí alguna vez leí que cuando tienes un ataque de pánico, te da miedo porque sientes que te vas a morir. Sí. Y la realidad es que estás más vivo que nunca en ese momento, porque tu cuerpo está trabajando para poder luchar en contra de alguna amenaza, ¿no? Entonces, tu corazón está funcionando mejor que nunca, por eso late rápido, y tu cuerpo está bien oxigenado, por eso te hiperventilas y todas esas cosas. Entonces, curiosamente, cuando tienes un ataque de pánico, sientes miedo a morir, pero en realidad estás más vivo que nunca. Por eso hay que distinguir entre el miedo y las fobias, ¿sí? El miedo es una respuesta del organismo, de tu mente, de tu cerebro, ante un peligro real. Si está un perro que está gruñéndome y trae espuma en el hocico, bueno, esa amenaza no la estoy imaginando. El miedo me va a producir una serie de reacciones similares a la ansiedad, pero hay un objeto amenazador. Exacto. En ese punto es necesario. Claro, sí, porque esos neurotransmisores que se van a producir en tu cerebro están preparándote, yo no creo que para luchar, pero sí para huir. Sí. Pero en la ansiedad, la gran diferencia es que el enemigo no es un objeto externo, Diego. O es más bien una mala interpretación de una amenaza inexistente, como puede ser la idea de que voy a morir, o como puede ser la idea de que si salgo a la calle y se me quedan viendo y piensan que soy feo, pues me voy a sentir mal. Esas amenazas imaginarias donde uno hace una catástrofe son grandes fuentes activadoras en los ataques de pánico. Pero la persona quedó tan metida en el problema que ya no lo ve. Simplemente sus neuronas, su cuerpo ya quedó programado y está siendo reactivo a los ataques. Sí. Entonces, y empiezan a tener ciertas ideas obsesivas, ¿no? Sí. Que te hacen estar todo el día pensando en eso. Entonces, es que el problema es que cuando entras en ese pequeño círculo vicioso, en el que tienes ideas obsesivas, entonces te provocan más ansiedad, entonces no sales y luego otra vez. Entonces, como que ¿qué le dirías a esas personas que están ahorita metidas, que se sienten como en ese círculo vicioso? O sea, que no hayan por dónde salir porque
porque todos los factores como se conectan y de alguna manera ya están metidos en eso. O sea, ¿por dónde pueden empezar o qué les dirías antes de...? ¿Te parece si vamos a los tratamientos? Okay. Sí, mira, primero que nada quisiera hacer hincapié que la parte de la medicación, porque existen antidepresivos, benzodiazepinas, ansiolíticos, que son medicamentos que básicamente producen afectaciones al sistema nervioso central, para que la periferia corporal encuentre, vamos a decir que cierto adormecimiento. Ahora, estos medicamentos no deben de tomarse a la ligera, deben de ser recetados por medicina psiquiátrica, ¿sí? Que la palabra no asuste, pero siempre yo soy un defensor de que la terapia tiene dos formas, ¿no? Y las dos empiezan con P, palabra y pastilla, ¿sí? Hoy más común que la persona prefiera la pastilla porque no quiere batallar, y pudiera que encuentre un equilibrio temporal a partir de ciertos fármacos. Sin embargo, si las causas subyacentes persisten ahí y estas son psicológicas y no las ataca la persona, no habrá píldora en el mundo que pueda erradicar tu ansiedad y tus ataques de pánico. ¿Sí? Es un trabajo en las dos vías. Entonces, ¿cómo ves si empezamos a recomendar a las personas algunos tips? Yo sé que es la parte central de este podcast. Sí. La idea, ya que explicamos muy a fondo que es un ataque de pánico, por qué suceden y pues bueno, yo creo que lo principal es entender que no es algo peligroso, o sea, no te puedes morir de un ataque de pánico. Sí. No siempre te vas a desmayar, perdón. Entonces, lo primero es empezar a perder ese miedo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pueden hacer estas personas para mitigar cuando están teniendo el ataque en ese momento? Ok, bueno, si ya está ocurriendo el ataque, vamos a hacer una serie de recomendaciones. Terminando estas pasamos a recomendaciones preventivas, pero esto es cuando ya inició el fuego, ¿sí? Cómo tratar de que el fuego no se expanda. La primera técnica que yo te recomiendo es la de la distracción. Cuando alguien empieza a sufrir un ataque de pánico, se vuelve una persona que empieza a monitorear la secuencia de los síntomas, porque si empieza el corazón a latir más rápido ¿no? Y luego siento que me falta el aire, entonces ya dices, van 2 síntomas, ahora sigue el temblor, ahora va a seguir esto. Entonces estos síntomas que empiezan a conectarse en secuencia van despertando pensamientos que van monitoreando y acompañando al cuerpo. Y en ese momento ocurre un interaccionismo muy destructivo entre el cuerpo y la mente que se están contestando mutuamente, haciendo que el episodio vaya en escalada. Es decir, si tú tienes una flama ahí, una lumbre, y llegas con alcohol y le avientas gotas, pues va a haber una reacción química. Eso es lo que hacen los pensamientos automáticos innecesarios y obsesivos cuando hay un ataque de pánico. Por lo tanto, empiezan simplemente a alimentarlo, ¿no? Sí, se nutren de una forma pues tóxica. Entonces, si está la persona durante el ataque, muy sencillo la distracción, dirígete a un objeto. Cuando empiecen los síntomas, si ya te conoces, oye, empecé con te sales de ahí. En el momento empiezo a tomar un objeto y conduzco mi mente hacia un objeto externo el cual empiezo a analizar. Describo este celular, tiene tales dimensiones, tales características, tengo aquí este termo con tal altura, inhalo el café y empiezo a hacer que mi sensorio empiece a experimentar, ¿sí? Experiencias, valga la redundancia, del mundo físico. ¿Qué está pasando con esto? Pues que la distracción me impide que vengan las ideas, me voy a morir, me voy a quedar solo, ¿quién me va a ayudar? Si por lo menos ya no le estás agregando ideas al cuadro, pues la fenomenología física va a hacer su trabajo y va a salir. Pero ya no te va a producir más afectación. Esa es la primera técnica. Distracción para evitar la abstracción selectiva. Ok, entonces tenemos que dirigirnos a algún objeto o todo lo que tengamos a nuestro alrededor que sea físico y que podamos empezar a describir. Sí. Yo con algunos pacientes, Diego, por ejemplo, les ayudo a que construyan sus propios recordatorios o reminders y que empiecen a anotar algunos como decretos, se les llamamos en psicología. Por ejemplo,
A ver, ¿cuántos ataques de pánico has tenido? No, pues yo tengo 2 a la semana. ¿Durante cuánto tiempo? No, pues tantos meses o años. Ah, pues entonces has tenido 300 ataques de pánico. Sí. ¿Y cuántas veces te has muerto? Yo les pregunto de forma sarcástica a mis pacientes. Ah, pues ninguna. Oye, pues qué buena respuesta. ¿Qué nos indica el número 0? Pues que no me voy a morir. Entonces ese tipo de recordatorios, cuando esté el ataque de pánico, es importante leerlo. Oye, no me voy a morir. Sí, ya ha pasado muchas veces y al final no me pasó nada. No me muero. Ahora, este tipo de recordatorios, yo creo que es el central. Okay. Porque el miedo a perder la vida o el control, imagínate, si tú estás en una situación donde te amenazan verdaderamente que vas a perder la vida, pues se justifica que el sistema fisiológico haga todo esto. Sí, claro. Pero aquí no va a ser así. Okay. ¿Sí? Entonces necesitamos también, podemos recordar también, si alguna vez ya vimos la experiencia, sí, recordar que después de un tiempo mitigó y volviste a la normalidad y no pasaba nada, ¿no? Sí. Cuando hay una amenaza, que el ataque de pánico y la ansiedad en general, tú estás haciendo que la amenaza tome un tamaño muy grandote y tú te sientas chiquito. Por lo tanto, si racionalmente repasas los conceptos, a ver, la amenaza no tiene el tamaño que yo creo que tiene. Nunca he muerto. Mi corazón está bien. Ya me lo revisó el cardiólogo. No tengo una enfermedad médica. Ya he superado tantos ataques de pánico y sigo aquí, ¿sí? Si todos estos conceptos los tienes bien a la mano, porque en el momento, Diego, se te olvida todo. No importa que te hayan dado 100 ataques y los hayas sobrevivido. Okay. En ese momento, nadie te puede convencer de que no te vas a morir. Solo tú mismo, a través de este recordatorio, que lo puedes tener en una tarjetita. O en el celular, incluso. O en el celular. Tengo pacientes que se ponen una pulserita, o sea, como que la del rescate, y la del rojo me recuerda esto, la del azul me recuerda esto. Y aquí lo tengo como una especie de amuleto, ¿no? Okay. Pero son herramientas que te ayudan a aterrizarte cognitivamente para que no se mezclen pensamientos obsesivos con el ataque. Todo esto es para el durante, para quien ya está sufriendo el ataque. Okay. Entonces, bueno, es importante. Y también algo que yo me he dado cuenta es que entre menos te resistas y menos alimentes con esos pensamientos, más rápido se va. Sí. ¿Sí? Sí. Más rápido se... bueno, creo que mencionaste algo de las adrenales, ¿o cómo se dicen? Los neurotransmisores. Ajá. Sí, hay neurotransmisores que bajan. Ajá, entonces entre menos te resistas se mitiga un poquito también por eso, ¿no? Uh-huh. Te pongo un ejemplo. A ver, está la persona que va a una entrevista laboral. Okay. Y es normal, está sentada la persona allá afuera y ve que salen los candidatos con una cara muy mala. Uh-huh. Y él dice, ay, caray, ya valí madre. Entonces, en ese momento su corazón puede latir más rápido, puede sentir nerviosismo, entra a la entrevista y pues digamos que le va bien, sale de ahí. ¿Qué va a pasar con la ansiedad? Baja en el momento porque ya su pensamiento no está enfocado en ninguna amenaza. Okay. No es diferente en un ataque de pánico. Si la cuestión mentalista deja de hacer de las suyas, deja de meterte el pie, entonces el mundo físico pues no tendrá más razones para hacerte la peor. Okay. Uh-huh. Entonces ahí también es importante no luchar y no resistirte en ese aspecto, ¿no? Exacto, porque qué buena observación haces. Quien lucha, quien se resiste, sigue pensando, estoy mal, me voy a morir, y estas personas se hacen de dispositivos como el oxímetro, se toman la temperatura, se toman la presión, oye, voy a ir a consultar con el médico, y todo lo empiezan a asociar a una enfermedad, empiezan a googlear. El googlismo en los ansiosos con ataque de pánico es tremendo, están busque enfermedades. Y perdóname, y como es una condición multisistema que te puede producir temblores, diarrea, un desmayo, entonces dices, caray, me está llevando la fregada. Uh-huh. Pero si no entiendes la condición, pues jamás vas a poder hacer algo. Y también, si ya descartaste que no es una condición médica, y ya fuiste al médico y demás, los síntomas, hay unos síntomas que son los más comunes, ¿no? Pero si tú que estás ahorita sufriendo algún cuadro, empiezas a buscarle más, uh-huh, y empiezas a buscar en Google y así, o sea, te puedes incluso inventar y empezar a sentir, ¿no? O sea, porque si lees que puedes sentir que la oreja del lado derecho, en la parte de abajo, te va
a sentir un cosquilleo, Sí. la probabilidad de que lo empieces a sentir es alta, ¿no? Sí, mira, las ansiedades, Diego, tienen varias causas subyacentes. Y aquí hay personas que son sensibles a la ansiedad en el sentido de que están siempre monitoreando el corazón. Oye, ya no está latiendo. Hay gente que no se duerme porque siente que ya no puede sentir su pulso. Okay. Estas personas son tan ultrasensibles a sus palpitaciones y demás que constantemente están evaluando todas las sensaciones y movimientos físicos para ver si están vivos. Y esto produce ansiedad. Hay personas que producen ansiedad por el neuroticismo, por un problema caracterológico, por una cuestión biográfica mal llevada o por ideas obsesivas. ¿A qué te refieres con cuestión biográfica? Tu vida en general, okay. O sea, tu infancia, que has vivido algo difícil y eso pues te trae con la mente recargada. Okay. Y aquí puede haber factores psicológicos, ¿no? Más allá de los físicos. Sí, es un mundo de escenarios. No hay una causa única. Si te pasa que te dio un ataque de pánico porque un día anterior te comiste X cosa y ya dices, es que da ataque de pánico cada que como eso. No, esto es una condición o una experiencia multifactorial. Okay. Y también sobre todo que entre más empiecen a aplicar todas estas medidas urgentes que estamos compartiendo, sí. De cierta manera creo que van a ir agarrando algo de experiencia, ¿no? Y cada vez va a ser más fácil detectar y mitigar más rápido, ¿no? O sea, yo alguna vez, ya después de 2 años que llegué a tener un cuadro fuerte, podría, no sé, estar corriendo en el parque y de repente sentía un poquito que algo de ansiedad, pero ya llegaba al punto de que duraba 45 segundos por mucho, uh-huh. porque realmente ya lo tenía tan identificado que sabía cómo lidiarlo y sabía que no tenía que resistirme e incluso no hacerle caso y seguirme enfocando, no sé, en mi ejercicio. Entonces era prácticamente 30, 40 segundos y ya, y como si nada. Entonces me di cuenta yo que si no me resistía, uh-huh. Y no le daba importancia en el sentido de que, bueno, dejo que pase a través de mí, por ejemplo, que es una manera de plantearlo, decir, pues deja que pase. Claro. Lo chistoso es que se reduce mucho más rápido y, uh-huh. y se elimina. La aceptación da este gran paso. Ayer o antier con una paciente pusimos en práctica técnicas paradójicas para sabotear el algoritmo del ataque de pánico y la ansiedad. Esta chica trae un estrés laboral terrible y cuando está a punto de levantarse para ir al trabajo, ya el simple hecho de levantarse a desayunar le producía náusea, no podía desayunar y ya cuando estaba por estacionarse para llegar a su oficina, venía una sofocación y dificultad para respirar y hormigueos. Entonces ya su mente está programada porque sabe que va a pasar una experiencia desagradable y el algoritmo de la ansiedad está listo para activarse biológicamente a tal hora. ¿Qué tarea le dejamos a esta chica? Que por cierto, tengo que hacer un paréntesis, quien no trata bien su ansiedad y la va reprimiendo, se va traduciendo en ataques de pánico. O sea, el ataque de pánico ya es la versión radical. Sí. Pero bueno, esta chica, fíjate cómo funciona la paradoja. Y ahí va otro tip para quien padece ansiedad, diagonal ataque de pánico. ¿Esta le llamamos la técnica de la paradoja? Es la paradoja, porque le dejamos de tarea que si ella se levantaba a las 6:30 para desayunar a las 7, yo le dije, bueno, ahora levántate a las 6. Te vas a levantar más temprano. Y media hora antes de que te ocurra esa sensación de náusea y mareo, tú solita te vas a provocar esos síntomas. Tú trata de imaginar que ya estás sintiendo el asco, el malestar estomacal. Tú misma condúcete a ese estado. Y ella, oye Carlos, estás loco. Tú hazlo y luego vemos qué pasa. Y la otra tarea fue, cuando llegues al trabajo, vas a llegar media hora antes de que vayas a dar la vuelta, te estacionas y tú misma empiezas a hiperventilarte y a producirte una especie de cuadro ansioso. Y luego, ¿qué crees que pasó con ella? Ya lo has de imaginar. Uh-huh. Sí, pues el buscarlo e ir hacia el ataque, lo disminuyó, ¿no? No ocurrió. Te pongo una metáfora. El ataque de ansiedad o el ataque de pánico es como si se le quedara viendo la chica y diría, oye, pues esta chava, pues le vale madre. Ok, entonces esta persona fue directamente a buscar los síntomas y a tratar de provocárselos y no sucedió nada. No sucedió nada.
Y ahora porque como la parte psicológica de la propia sugestión que ya estaba como algoritmo, se dio cuenta que ya fue hackeado, ya fue saboteada esa parte del ataque de ansiedad. Ahora, estas son intervenciones superfluas. Hay intervenciones psicológicas más profundas, ¿no? Okay. Porque la mente tendrá muchos coágulos emocionales. Sí, todas estas en realidad son para mitigar la parte de las molestias físicas. Los síntomas de arriba. Que son los que te llevan generalmente a acudir a una terapia porque pues es muy molesto, ¿no? Sí, sí, Diego. Normalmente el paciente acude para, oye, no quiero sentir nada de eso, ya quítamelo. Pero la terapia va haciendo un barrido de que la personalidad tiene que trabajar su carácter, su manejo de estrés, mejorar la autoestima, sus relaciones interpersonales, conflictos laborales. Hay muchas causas psicológicas que van creando ollas de presión, que se traducen en ansiedad y en ataques de pánico. Okay. Entonces, sí, también ayuda buscar, o sea, es eso que te aterra y que crees que te va a generar sí. El ataque. Uh-huh. Cuando tú vas y lo enfrentas, es como si ese ser extraño que hemos alguna vez mencionado, que, sí. Que si le pusiéramos cuerpo a la ansiedad, se empieza a ser más pequeño, ¿no? O sea, entre más tú tomas fuerza y empiezas a verlo de frente y a aceptar y decir, bueno, no te tengo miedo, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, yo puedo ir al gimnasio tranquilamente y puedo manejar tranquilamente y si no, pues te reto, ¿no? A que lo hagas. Es. Entonces, empieza a hacerse más pequeña, ¿no? Esa es una de las cosas que más me sirve a mí, ¿no? Sí. Tratar de buscar ir en contra de lo que te da miedo. Como lo comentas, es casi instantáneo el sentir que se hace más pequeño. Claro. Porque pues, ya no estás, no hay espacio para esas ideas obsesivas, para claro. todo lo que estamos... El poder de la mente, Diego, es increíble. Y sé que es una frase trillada. Pero imagínate una persona que no duerme en 2 o 3 días y anda todo ahí agotado, lo despidieron de su trabajo, es prácticamente un trapo, ¿no? Y luego le dicen, oye, te sacaste la lotería. ¿Cómo crees que lo ponga esa noticia? Sí, pues... Esa persona prácticamente va a levantarse y a subirse desde las cenizas. Esto es una experiencia positiva. Ponlo en el polo contrario. Cuando la psicología de la persona está en modo negativo, va a llegar a crear todos los escenarios. Entonces la mente puede operar a favor y en contra. Por eso es tan difícil salir adelante de esto. No es quitárselo así como mucha gente cree que ya lo hago de lado. O llevo 2 días sin ansiedad o sin ataques. ¡Ay, qué padre! Ya lo superé. No. Más bien, pues llevas 2 días buenos. Pero el pensar así significa que no estás preparado para lo que viene. No has aceptado que esto puede llegar de repente. Sí, digo, también es importante aclarar que pues hay que tener paciencia, ¿no? O sea, es un proceso que toma algo de tiempo. Sí. Y que obviamente cuando asistes a una terapia, pues es un poco, es más fácil que lo vayas llevando, pero sí hay que tener algo de paciencia. Uh-huh. y sobre todo tener pues esa fe en que sí vas a lograr controlarlo y aprender de ella, ¿no? Pero yo te recomiendo a ti que nos escuchas, si padeces ataques de pánico o ansiedad, te recomiendo mucho que compartas este podcast y este video con la gente que está cerca de ti, porque mucha gente, Diego, se queja no solo de la condición, sino de la incomprensión uh-huh. y la falta de empatía de las personas que lo rodean, que empiezan a decirle, oye, pues es que es adolescente, o es que, pues, no sé, está chiflado. He escuchado cualquier cantidad de tonterías, todo en función de no entender lo que está sufriendo esa persona. Así que si tú nos escuchas, por favor comparte esto con la gente que no te entiende, porque si ya tienes una red de apoyo de personas que empiezan a comprender tu problema, no te vas a sentir solo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sobre todo porque creo que al principio es muy difícil explicar lo que tienes, o sea, no es... Sí, ni lo entiendes tú. Ajá, entonces, alguien que no lo... O sea, es una de esas cosas que quizás se entiende hasta que lo viviste, ¿no? O sea, hasta que lo vives. Es muy difícil, y sobre todo si a las otras personas que te rodean no tienen esa cultura de la salud mental, uh-huh. es muy difícil explicarlo, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo, es importante porque lamentablemente conforme vayan pasando el tiempo y los años, van a ir aumentando muchísimo los casos de ansiedad. O sea, por ejemplo, aquí traigo un dato de Forbes que dice, casos de ansiedad se disparan hasta 14% a causa de pandemia y confinamiento. Sí. Dice, la ansiedad, que tenía un porcentaje de prevalencia del 5 al 7% de la población general antes del COVID,
ahora tiene una estimación de duplicarse al 14%. Y, Sí. y esto este es del 2020, o sea, del año pasado. No, pues ya estará a lo mejor en un 20%, Diego, eso debió Sí. haber subido. Sí, o sea, en realidad son millones de mexicanos que están viviendo con ansiedad y que a lo mejor no tienen ni idea ni de lo que es. No O sea, tienen idea, van a la consulta primaria pues les dicen no tiene nada, salen de ahí pensando que el médico no los quiere atender, se sienten incomprendidos y esto va creando círculos viciosos aún peores en la mente porque no entienden lo que les pasa. Sí, y también, y no, a veces no hay, pues no tienen los recursos para acceder a un tratamiento de salud mental, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente por eso queremos compartir toda esta información, porque sí hay, o sea, es preocupante, o sea, que son millones de personas literalmente que sufren de ansiedad todos los días, solamente en México, no, Claro. no quiero saber, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las personas que son hispanohablantes, Sí. que a lo mejor pues no migraron o lo que quieras y no tienen un trabajo tan Uh-huh. donde se remunera tan alto como para poder pagar la terapia, porque allá es mucho más caro. Sí, es muy si aquí caro. es caro, imagínate allá. Es muy caro y la pandemia, Diego, lo hemos hablado en otras ocasiones, obligó al ser humano a un aislamiento que produce una autoconfrontación, porque en la soledad ya no tienes las salidas a la calle, ciertas gratificaciones, haciendo que se acumule un sinfín de experiencias difíciles de externalizar y te pone en contacto con lo peor de ti mismo. Eso genera la pandemia, por eso nuestro podcast se llama La próxima pandemia, una crisis en salud mental. Sí, pues si ya vamos en 14%, pues ya. Así es. Diego. Los casos de ansiedad ya superaron por mucho a los casos de COVID. Ya va para allá, entonces, pues, no sé, recomendar a nuestra audiencia que se eduquen en el tema, que nos sigan, porque tenemos mucha información para ellos. Sí, un consejo que yo le haría a las personas, sí. Si ya, primero, bueno, que busquen la posibilidad de asistir a terapia. Y si quieren complementar un poquito el proceso, empiecen a investigar, obviamente, con fuentes confiables. Empiecen a entender qué es la ansiedad, o sea, por qué se origina, todo esto que mencionamos. Entre más indaguen y más entiendan, creo que pueden avanzar un poquito más rápido y pueden complementarlo con su terapia. O sea, cualquier cosa que hayan, si tú ya vas a terapia, lo que hayamos comentado aquí también, si lo puedes compartir con tu terapeuta, te puede ayudar en ese proceso, ¿no? Uh-huh. Sí, Diego, y no sé, me gustaría, para cerrar, una metáfora que me gusta mucho. Muchas personas, si tú padeces ansiedad, yo creo que si hoy te sientes de lo peor y piensas que no hay solución, hay una metáfora que me encanta, que dice que el árbol más grande de todos, para poder llegar hasta el cielo, es porque sus raíces primero tuvieron que tocar el infierno. Entonces, si lo conecto a ti que tienes ansiedad, créeme que si hoy no ves esta condición como una oportunidad para crecer, quiere decir que aún no entiendes que esta condición psicofisiológica, mental y corporal nos está obligando a replantearnos nuestra existencia con un buen régimen de salud física, comer bien, dormir bien, no vivir estresado, ¿sí? No estar todo el día en redes sociales, ¿sí? Llevar lazos interpersonales adecuados, armónicos, tener un buen manejo de tus emociones, una buena psicología de tu salud y en general buenas condiciones absolutas para la persona, porque la persona que padece ansiedad sí o sí tiene que plantearse esto, de lo contrario nunca podrá llevar una buena vida, ¿sí? Y no es para borrar la ansiedad, es para que se haga pequeñita y que obviamente los ataques de pánico también. Uh-huh. Bueno, entonces pues nos quedamos con esa frase. ¿Cuál era la otra también que compartes a veces, de que alguien que tiene ansiedad está condenado a ser exitoso? ¿Cómo era? Está condenado a ser un gran ser humano. Un gran ser humano. Está condenado a ser un gran ser humano. Pasa también con los adictos a las sustancias que tienen una vulnerabilidad por una droga y que pues no pueden controlarla. Entonces pues tengo que reorganizar toda mi vida y ser una gran persona porque si no caigo en aquello. Uh-huh. La ansiedad más o menos tiene algo así. O me alineo en todos los puntos de mi vida o no la voy a pasar bien. Sí, porque también a veces cuando estás sufriendo de ansiedad, sobre todo cuando no conoces tanto el tema, piensas que tu mente es débil. Sí. Y alguna vez escuché a algún terapeuta que dice,
pues todo lo contrario, ¿no? O sea, si tu mente se las está arreglando para incluso generar síntomas físicos que no existen, es porque tu mente es muy poderosa. Sí, claro. La estás dirigiendo mal, quizás, Sí. pero en el momento que logres dirigirla por un buen camino, te vas a dar cuenta que vas a estar muchísimo mejor que antes. Sí, Porque vas a tener pues más, pues ahora sí, más fortaleza mental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Diego. Entonces, alguien que inicie algún tratamiento y empiece a tener el valor, porque se requiere valor para afrontar esto, tarde o temprano se va a dar cuenta que se ha convertido en una mejor persona, ¿no? Sí, porque los síntomas y los ataques solo son la obra de teatro que está por delante. Lo que está detrás del telón es tu personalidad, tus emociones, tu estilo de vida, y eso es lo que mucha gente no quiere cambiar. Y en una terapia está obligada la persona a trabajar todo eso, no nada más los síntomas, esa es la mera salida. Los síntomas son lo de menos, aunque la persona que nos escuche me diga, ¿cómo que es lo de menos? Sí, es lo que más le surge ahorita. Es lo que le urge, pero resulta que hay que mover la infraestructura, todo lo de adentro, Diego. Pues bueno, entonces Sí. con eso nos quedamos y bueno, esperamos que toda esta información que compartimos pues la puedan aplicar para que empiece a disminuir sus ataques de pánico. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias, socio, Gracias por estar acá en este segundo podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Sí, gracias.